Ya estamos en grabación. Entonces, con el apunte aquí, lo puedo hacer crecer un poco esto. Ahí está. Este apunte, el apunte número 3, corresponde al estudio de los sistemas de ecuaciones y asociados a matrices, ¿no? Porque eso facilita mucho tanto la notación como el trabajo dentro de los sistemas de ecuaciones lineales. De hecho, el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales es lo que motivó el desarrollo de lo que se llama álgebra lineal en matemáticas, que incluye las matrices. Hay una manera de resolver estos sistemas de ecuaciones lineales muy general para cualquier cantidad de ecuaciones. Aquí lo que está planteado en este esquema número 1 de un sistema de ecuaciones lineales es un sistema que tiene m ecuaciones y n incógnitas. Eso no hay ningún problema de considerar en general. Hay una teoría que se desarrolla en el curso de álgebra lineal, que se refiere a la consistencia de los sistemas de ecuaciones lineales, donde analizando el rango de la matriz A es la matriz de los coeficientes A1, 1 hasta ANN. X es la matriz de las incógnitas de X1, X2, X3 se coloca en forma vertical. Y B es esta columna, matriz columna, con los términos libres de las ecuaciones. Visto de esa manera, entonces, cuando uno analiza el rango de la matriz A con la matriz aumentada, que es a agregarle la columna de los Bs. Y ese análisis de rango nos permite decir cuando los sistemas tienen o no tienen solución, incluso cuando tienen solución, si es solución única o infinitas soluciones. Ya. Los métodos directos que se trabajan, y eso, yo aquí coloqué un resumen, ¿no? Simplemente para recordar lo que es, seguramente ustedes también vieron en Álgebra 2. Son estos métodos de eliminación de Gauss-Jordan. El otro día también se lo expliqué y lo vimos en el programa, que hace todos los cálculos sin siquiera incomodarnos mucho. Porque solamente hay que colocar los coeficientes como una matriz o los coeficientes como tales dentro del sistema de ecuación que se plantea ahí como formato en el programa, colocar los Bs y apretar la tecla método de Gauss-Jordan y le da resultado. Otro método que es, aquí es mejor ir con este cursor. Otro método que también sirve para resolver este tipo de sistemas es el método de factorización LU que leemos acá. L en matriz triangular inferior y U matriz triangular superior. Eso también los calcula el programa, si uno quiere hacerlo. Se supone que estos métodos pueden ser un poquito más rápidos que el método de Gauss-Jordan, en el sentido de la cantidad de pasos que el programa desarrolla para encontrar el resultado. Bueno, esto que parece muy sencillo, ¿no? Porque si el sistema es con poca ecuación y poca incógnita, es sencillo definir, cualquiera de ellos anda bien, pero ya un sistema con muchas ecuaciones y muchas incógnitas, ya hay alguna diferencia entre usar un método y otro. Otro método que se agrega es, ahí están los ejemplos, esta parte es de álgebra lineal, nosotros simplemente la recordamos. Método de factorización de Cholesky,
que es más restrictivo que el anterior, porque aquí la matriz de los coeficientes tiene que ser simétrica, o sea, si uno cambia la fila por la columna, la matriz no cambia. Eso matemáticamente se dice si la matriz A es lo mismo que su traspuesta. Traspuesta es cambiar en A las filas por las columnas. Y la matriz es positiva definida mediante el análisis de los determinantes de los términos de las matrices que se obtienen de los términos de la matriz tomada en una especie descendente, 1, 1, 2 filas por 2 columnas, 3 filas por 3 columnas, y así va avanzando hacia abajo. Eso también es bien propio de los cursos aquí está el ejemplo, de los cursos de método numérico, ¿no? Ya. Y acá. Lo que sí nosotros ya entramos de lleno a trabajar es con los sistemas indirectos, que se llaman también iterativos, se mencionan como iterativos. Estos métodos indirectos, entonces, nos permiten resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante procesos iterativos, encontrar sucesiones de vectores, es encontrar, no, hay que leerlo. Los métodos indirectos permiten en los sistemas de ecuaciones lineales, mediante procesos iterativos, encontrar sucesiones de vectores que se aproximan al vector solución exacta. Uno de los métodos es método de Jacobi. Y aquí se está trabajando así con la misma cantidad de ecuaciones que hay incógnitas. ¿Qué son los problemas de aplicación, por lo menos práctico, más frecuentes? Cuando uno tiene un problema que resolver, necesita una solución única, ¿no? Sobre todo si es un problema de ingeniería. Y si ese problema está planteado como sistema de ecuaciones lineales, necesariamente vamos a tener que tener que la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas. O sea, el m tiene que ser igual al n en ese lenguaje de la primera diapositiva. Sistema cuadrado también se puede llamar. Y también una condición es que uno parta con una solución inicial, una solución aproximada. En el mismo sentido que se tenía, por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando trabajábamos encontrando soluciones aproximadas de ecuaciones, recuerden el método de Newton, había que partir con un número originalmente llamado el x0, y en el caso de la secante había que partir originalmente con dos números dados o encontrados, x0 y x1. A uno usualmente se lo dan, si no se lo dan, uno lo determina mirando la gráfica, en ese caso de la ecuación, y encontrando entonces ese valor. Acá el método gráfico no funciona mucho porque los gráficos acá son hiperplanos de cada ecuación, ¿no? Y eso no se tiene forma gráfica de expresarlo, a no ser que sean con tres incógnitas y esos son planos, pero igual así. En general, en este curso vamos a dar el primer paso, el vector inicial. Se llama vector porque, bueno, una solución tiene una n-upla de valores, ¿no? La solución x1, x2, x3 hasta xn. Entonces, son n números los que conforman la solución. Y si son n números, si están ordenados, pues lo propio es llamarle vectores. O matriz también se puede denominar como una matriz horizontal, una matriz fila. Ya, aquí pasa que este pad va muy rápido. Ahí estamos. ¿Cómo procede este método?
Dice, si las componentes de la diagonal principal de A no son nulas, el A11, el A22 hasta el LN, ANN, tienen que existir como coeficientes en el sentido de ser distinto de cero. Porque el método comienza con despejar el x1 de la primera ecuación, el x2 de la segunda ecuación, hasta el xn de la última ecuación. Y despejar el x1, bueno, para la primera ecuación es pasar todos estos términos que estoy indicando al segundo miembro de la ecuación. Y luego el A11 pasa dividiendo. Entonces, si pasa dividiendo, no tiene que ser cero, porque si no estaríamos dividiendo por cero, y ahí entonces se produce una catástrofe. Lo mismo para el x2 y finalmente para el xn en la misma situación. Estos coeficientes tienen que ser no nulos, no ceros, para poder despejarlo. Ya. Ahí. Entonces, acá vemos que hemos despejado, como indica, de cada ecuación el x1, el x2 y el xn. Entonces, este método es bastante sencillo. Lo que hace es tomar todas las componentes de este vector inicial, que es la primera aproximación a la solución, y se reemplazan acá en el lado derecho. Bueno, aquí no hay x1, se reemplaza del x2 hasta el xn, del x2 hasta el xn. Acá no hay x2, se reemplaza el x1, nos saltamos el x2, empezamos con el x3 hasta el xn y así sucesivamente. Y allí vamos encontrando valores, x1, x2, xn. Y ese entonces corresponde a la primera iteración. Luego con el x1 así encontrado, noten que aquí el x, yo lo estoy leyendo como x1, y aquí en la anotación le puse x super 1, para no confundir con la posición que tiene el x1, x2, xn acá en el vector. Porque doble índice es muy complicado después de visualizar. Sabiendo obtenido x1, lo mismo se hace, se toma el mismo sistema de ecuaciones acá, se vuelve a reemplazar donde corresponden los valores de x1, x2 hasta xn, y se obtiene un x2, o super 2. Y continúa de esta manera, recursiva, conociendo la componente de x super k. Y calculamos las componentes de super k más 1 del siguiente, a partir del anterior, y esa sería una fórmula, donde estamos diciendo que es lo mismo que tenemos aquí expresado como ecuación, los b, ¿no es cierto? Salvo aquí estado para cualquier componente, x sí. Es 1 partido por a y i, que fue el elemento de la diagonal, el b sub i, que corresponde ahí, y esto está escrito como una suma, la suma de los a y j por x, j respectivo k anterior, donde tenemos que saltarlo el i igual a j porque es el que tenemos aquí despejado. Ya. Y se repite entonces el procedimiento hasta alcanzar el valor requerido. Muy bien. Entonces ahora lo que haremos es, ahora vamos a dejar allí, y esto nos salta de una página a otra para ver el ejemplo. Ahí está. Ese es el ejemplo. Es un sistema de ecuaciones, entonces, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto funciona igual para cualquier cantidad de incógnitas, lo que pasa es que no caben en estas diapositivas un sistema tan grande, ¿no? Practicar 3x3 ya y si uno entiende este caso, entiende un caso con más ecuaciones o más incógnitas. Despeje X1. X1 acá
Entonces, pasando el 2x2 y el menos 3x3 acá al segundo miembro, y dividiendo por 5, queda 2 quintos x2 menos 3 quintos x3 y el 1 que divide por 5. Acá se despeja el x2, todo queda dividido por 9, entonces acá en el segundo miembro, bueno, este pasa como positivo y 3 novenos es un tercio, eh, y el x3 es un noveno, pasa negativo, aquí hay un error, eh, este debiera ser, ¿dónde está el lápiz? Aquí, no, no. Ah, aquí está. Eh, ya. Se fijan en este despeje, el x1 está bien, es un tercio, pero esto debiera haberle puesto acá x3, ¿no? Eso es un x3. Y luego al despejar x3, bueno, es el 3 séptimo. Esto se puede pensar, el 7x3 lo paso al segundo miembro, el 3 al primer miembro, y lo igualo al revés. Entonces aquí va a quedar x, el x1 son 2 séptimos, el menos x2 un séptimo, y el el 3 entonces como 3 séptimos, porque va a pasar negativo acá. Ya, y aquí calculé algunas iteraciones. Esto hay que sacarlo. Que no se vaya. Algunas iteraciones son las siguientes. Si partimos con 0, 0, 0, bueno, aquí queda 0, aquí queda 0, aquí queda 0. Entonces se salva el 1 quinto. Y el 1 quinto es 0,2. ¿Ya? Reemplazamos aquí 0, 0, 2 novenos. 2 novenos es 0, 2, 2, 2 periódico. Y el reemplazo es 0, 0 en estas dos posiciones. Nos da como resultado menos 3 séptimos. Y eso es menos 0,428. Y ahora se toman de nuevo estos tres valores y se reemplaza aquí donde corresponde. O sea, se vuelven a pensar como x1, x2, x3. Se reemplazan acá y se producen nuevos x1, x2, x3, que este es el super 2 ya en ese paso. Se toman estos valores, se reemplazan acá, se vuelve a sacar un nuevo valor. Este es el vector. Y así uno continúa. Esto ahí está hecho a mano, pero lo que necesitamos es entonces hacer uso. Borremos el numerito que anda ahí. Bien. Hacer uso de Excel. Un sistema de ecuaciones como este, que sería 3x1 menos 0,1x2 menos 0,2x3 igual 7,85. Después 0,1x1, 7x2 menos 0,3x3 igual a menos 19,3. Después 0,3x1 menos 0,2x2, 10x3 igual 71,4. Y partiendo con este valor, ¿no?, lo vamos a aplicar en Excel. Sabemos que lo primero de hacer es despejar el x11 que va acá. Se pasa este x2 y x3 al segundo miembro, donde está el 785, y se divide por 3. Aquí se despeja el x2 que acompaña el 7, o sea, todo queda dividido por 7, ahí estamos. Y aquí se despeja este que está en esta posición 3, 3, que corresponde al x3.
Y al despejar hay que dividir por 10 todo lo que pasa al segundo miembro. Y ahí está puesto dividido por 10. Ya. Ahora, parece que para manejar esto, ir a buscar un segundito para buscar un ratón. Y allí vamos a poder dejamos de compartir. Quiero esto lo podemos tirar hacia abajo. Perfecto. Y aquí buscamos en el Excel. Acá lo tenemos. Ya, y vamos a compartir la pantalla con este desarrollo en Excel. Entonces, un segundito voy a buscar el ratón porque va a ser más fácil posicionarme. Ya está. A ver si este... esto sí que es mejor. Perfecto. ¿Se ve bien el Excel en sus pantallas? Sí, profe. Ya, excelente. Entonces, este es el primer problema que teníamos recién en el apunte. Supongo que aquí está bien. A ver, X2, X3. Bueno, ahí es el pequeño error que habría que colocar el X3, pero se entiende bien. Ya está despejado el X1, X2, X3. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, construir una tabla. N siempre indica acá el... ese ratón parece que... Ese ratón, no el ratón. Diablo. Es un ratón de no muy buena calidad. Ahí está. Entonces, en la primera columna se notan los pasos, como siempre. N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se lo han explicado muchas veces. Y acá colocamos X, el vector, con su componente X1, X2, X3, porque esas son las que están acá en la ecuación, X1, X2, X3, 3 por 3. Y luego el vector siguiente. Ese es el super n, este es el super n más 1. Entonces, el primero, el x super 0, parte con 0, 0, 0. Aquí lo puse en colores para que no nos olvidemos que de ahí partimos. Entonces, ¿cómo se programa el x1? El x1 se programa con esta ecuación. ¿Ven? Es el 2 quintos, ahí está, por el x2. El x2 es el D14. Después dice menos 3 quintos x3. X3 es el E14. E14. Y más un quinto. Eso nos da el valor 0,2. ¿Cómo se programa el... no quiero aquí. ¿Cómo se programa el
x2, el segundo. Con la segunda ecuación, es un tercio x1, o sea, es un tercio de este, del C14. Menos un noveno, menos un noveno, menos un noveno, del x3. Recuerden que hay un pequeño errorcito, yo lo coloqué mal, pero acá está bien colocado, porque el x3 corresponde al e14. El, el x es un noveno, x3, x3, un noveno, x3. Sí, o sea, un noveno, este es el e14. Eso debe ser E. A ver, eso debe ser E2. Ya. Y ahí, si no entramos, no sé si se perder. Ahí está bien. Y este de acá es el x3, el tercero, que es con el x1 y con el x2. 2 séptimos, menos un séptimo, menos un séptimo, menos otro séptimo, ya. Y el x1 es con C, ¿está bien? Y el x2 es con D. C y D. Eso está bien entonces. Entramos acá con él. Y eso nos da ese valor. Ahora, en estas casillas entonces se anotan, este mismo vector se copia acá. Ahí está copiado entonces el F14, está bien. Enter. Aquí está copiado el siguiente, que es el G14, está bien aquí arriba, G14. Luego acá copiamos el H14, bien, H14, está bien. Y ahora calculamos. Calculamos nuevamente la misma rutina anterior, o sea, esta la copiamos acá. Que no se vaya tan rápido. Una vez. ¿Qué pasa? A ver si lo hago a mano. Una vez allí. Otra vez allí. Otra vez acá. Muy bien. ¿Te quedó? Ahí está. Bueno, ahora podemos entonces tomar una línea, ¿ya?, y arrastrarla hacia abajo y nos dan los valores que corresponden. ¿Se entendió lo que se hizo? ¿Alguien lo estaba mirando? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo, profe? No, no escuché. ¿Tiene alguna pregunta respecto al procedimiento de cómo funcionó? Ah, no, no. Si no lo entendieron, dígame, si yo lo puedo repetir. ¿Quiere que lo repita? Sí, Mira, profe, repítalo. Si puede, repítalo. sí, por supuesto que puedo, si no hay ningún problema. Yo le dije que esto cuando lo enseñamos en el 390, yo lo hago en el laboratorio. Entonces, todos los estudiantes tienen acceso a un computador y ahí yo voy dirigiendo. Y entre ustedes también se van enseñando.
Entonces, es muy rápido la comprensión de esto. Pero acá, claro, es más difícil, porque ustedes lo están mirando, y estas cosas, mirar es como querer aprender a tocar guitarra mirando que alguien la toque y uno solamente observa. Entonces, si es necesario repetirlo, no es problema. Mire, se toma el sistema de ecuaciones. Se toma el sistema de ecuaciones. Se despeja de la primera ecuación la variable x1, de la segunda la x2 y de la tercera x3. Ahí están despejados. Salvo que quede un pequeño errorcito porque yo le puse ahí, este es un x3, no es un x2 de ahí, ¿no? Allí, es un x3. Habiendo despejado, entonces, se toma el vector inicial 0, 0, 0. Ustedes lo notan aquí, tres componentes, 0, 0, 0. Ese le vamos a llamar el vector primero, ¿no? Y con el primero vamos a sacar el vector segundo. En general, en estas tres columnas va a estar el vector n y en las tres columnas siguientes el vector n más 1 siguiente. O super 1. Entonces, comenzando con 0, 0, 0, aquí hay que decirle al Excel que le calcule a 1 el valor de x1. Entonces, ¿cuál es el valor de x1? Son 2 quintos x2 menos 3 quintos x3 más 1 quinto. Y eso se anota aquí. Igual, 2 quintos por algo menos 3 quintos por algo más 1 quinto. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, uno no puede colocar el x2, ya lo sabemos, ¿no? Numéricamente, hay que colocarle la casilla. Que él vaya a buscar el valor de x2 y haga el cálculo, y después vaya a buscar el valor de x3 y haga el cálculo siguiente. Y después complete el valor de x1. Entonces, ¿cómo se hace esto? 2 quintos, ahí están 2 quintos, multiplicado por el x2, pero el x2 está acá, x2. O sea, está en la posición de 14. Ahí está, de 14. Menos 3 quintos el x3. El x3 está acá. Es decir, es de la posición e14. E14. Ahí lo tenemos. Y cuando eso ya está listo, uno le hace enter y le aparece el valor del resultado. Ese es el cálculo del primer x1. El cálculo del x2 es 1/3 por x1 menos 1/9 por x2 más 2/9. Acá está, 1/3 por x1 menos 1/9 por x2 más 2/9. Es en realidad x3, ¿no? Tengo un error. Entonces 1/3 por el x1 es el c14. Menos 1/9 por el, que ahí debe decir x3. El x3 es es el e14, más 2/9. Habiendo copiado eso, aquí está, uno lo entra y obtiene el resultado. Y para el tercero tenemos acá 2 séptimos x1 menos 1 séptimo x2 menos 3 séptimos. 2 séptimos x1, el c14, porque el x1 es c14. Menos 1 séptimo x2. x2 es el d14. 1 séptimo por d14. Menos 3 séptimos. Ahí tenemos menos 3 séptimos. Habiendo anotado eso, uno lo entra y le aparece el valor acá. Eso completa la primera línea. ¿Cuál es la segunda línea? La segunda línea, ahora este vector que hemos encontrado acá, pasa a ser el vector con el cual vamos a construir el siguiente vector. Entonces ese vector hay que colocarlo en esta posición. Este 0,2 hay que colocarlo aquí, o sea, hay que decirle, mire, en esta casilla coloque el F14, que es ese número. En esta casilla coloque el G14, lo van viendo arriba. Y aquí en esta casilla coloque el valor H14. Ahí está, H14. Listo. Ahora, cuando uno trabaja con el Excel,
para estos sistemas de ecuaciones, a ver, vamos a colocar aquí un color de algo. Un color, ya, así, un poquito, puedo hacer esto. Ya. Eso es lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Y acá también dijimos que hiciera algo. Eso es. Lo que les quiero decir con este énfasis ahí con este color celeste en la casilla, es que esto es lo que uno trabaja. Aquí hay que anotar el número, anotar el número, anotar el número, hacer que calcule una fórmula, programarla, hacer que calcule otra fórmula, la programamos, que es la segunda, hacer que una tercera fórmula, programarla para que calcule la tercera. Y aquí le decimos, mira, usted repita este valor acá, este valor aquí y ese valor allí. Se acabó la cosa. No hay que trabajar más. Ahora hay que simplemente ir con el ratoncito y sacar la línea completa hasta ahí. Ahora el ratón está funcionando mejor. Ahí. Cuando uno dice que está funcionando mejor, deja funcionar mejor. Ahí. Entonces, ya a partir de acá podemos... no. Se perdió esta cosa. Bueno, si no estamos durmiendo, no estamos durmiendo. Nada. ¿Qué hizo ahí? Igual a este era... este primero era... Queríamos que se repitiera ese. Ahí quedó bien. No. A ver, saquemos esta cosa aquí de colores. A ver si no se puede, no me deja hacer nada. Lo he hecho todo a perder. Y lo malo es que no puedo revolverme. Voy a dejar de volverme hasta allí nomás. Profe, en una prueba usted nos podría dar la ecuación y nosotros, por ejemplo, buscar el valor de la E20, por ejemplo. Una cosa. Esa es la idea. Esa es la idea. O también más adelante vamos a tratar de explicar lo mejor posible cómo funcionan los errores y también programarlos. Entonces uno aquí se hace una columna extra con los errores y en función de los errores puede terminar el proceso. Aquí, lástima que... Profe, una consulta y entraría en la prueba hasta lo que estamos viendo hoy. No, en la prueba entraría hasta el apunte anterior, hasta el apunte 2. Solamente Ah, en la prueba, miren ustedes la prueba de ensayo, no son problemas con sistemas de ecuaciones, solamente con ecuaciones. ¿Ya? Profe, esa prueba de ensayo está en Reco. Están récord. Mm. A ver. Están bastante perdidos. Si yo coloco no guardar, quiere decir que no me va a guardar nada. Disculpen. Porque la única manera a veces de salir de esto es empezar de nuevo. Eso ya la teníamos. No quiero esa. Quiero este archivo de acá. Con Excel. No. Y acá. ¿Cómo llego de nuevo? Esto.
esto de aquí. Lo tengo que sacar de acá. Control la reunión. Siempre este computador me da algunas dificultades. Como yo aquí agrando esto. Reunión Zoom. Controles, reunión. No puedo agrandar aquí. ¿Qué hago? 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 Más. Pausa de grabación. No. ¿Siguen viendo ustedes la pantalla o están viendo el Excel en este momento? No, profe. Se ve el apunte. Entonces, a ver. El apunte. Bueno. Ya. Puede ser. Allí sí. Compartir pantalla. Ahora sí que estamos bien. Entonces yo le decía que en este sistema, uno siempre trabaja en la primera línea y hasta la mitad de la segunda línea. Todo lo demás es por arrastre y saca los resultados. Vamos a mirar este otro que es similar. ¿Ya? Acá tengo despejadas y se refiere al ejemplo 2 de recién, ¿no? Ya está despejada el X1, X2, X3. También estamos partiendo de 0, 0, 0. Acá está la partida. Entonces, para este ejemplo, es 0,1 tercios por X2 más 0,2 tercios por X3 más 785 partido por 3. Esa es la primera ecuación X1. Entonces, en X1 tenemos que colocar acá el X2. El X2 es este valor, D33. D33. Después el X3, que corresponde a la casilla E33. E33. Y sale ese valor de acá. La segunda componente del primer vector se obtiene de este X2 de acá, que es menos 0,1 partido por 7. Ahí está, un signo menos chiquitito, que se alcanza a ver ahí. 0,3 partido por 7 y menos 19,3 partido por 7. El X1 y el X3 son respectivamente, el X1 es un C y el X3 es un E, un C y un E. Y la tercera componente se saca con este valor de X3, que es menos 0,3 partido por 10. Este es 0,2 partido por 10 y 71,4 partido por 10. El X1 corresponde al C33 y el X2 corresponde al D33, el C y el D. Muy bien. Después acá se repiten. Este vector con sus tres componentes se repiten acá en estas tres casillas. Y después se va arrastrando este acá, este acá, este acá, y después se arrastra todo por abajo. Ya. Ese es el caso. Miren, a ver, quiero hacer claridad en esta parte antes de ir al recreo. Ya saquemos este Excel para abajo. Si lo necesitamos después, lo vemos.
no guardar nada, por si acaso. Y lo que quiero es que vean el asunto de la prueba de ensayo. Vamos a llamar aquí al RECO. Ya estamos en nuestro curso y lo compartimos. ¿Ya? Entonces, para mirar la prueba de ensayo van al curso, que en nuestro caso se llama acá método numérico, métodos numéricos, más de 2051. La única sección que hay, los recursos educativos, y los recursos educativos van a pruebas. Ahí. Me gustaría que alguien hiciera lo mismo que yo estoy haciendo, solamente para comprobar que lo pueden ver. Por favor, si alguien va al RECO y busca en el curso, en la ventana pruebas, lo mismo que yo estoy Profe, viendo. si ahora me sale. Ahora Eso le sale. iba a preguntar, es que no me salía la prueba de ensayo, por eso no la había hecho. Ah, ya. Bueno, parece ser que estaba el ojo cerrado. Que cuando uno construye las pruebas, empieza siempre como mirando si aquí, ¿no? Si uno lo quiere visible o no. Entonces, mientras yo le escribía, a lo mejor le coloqué en no visible para terminar de escribirla, pero ahora ya está visible. Se lo voy a explicar. Seguramente ustedes están viendo algo como esto. Profe, a mí no me sale que está activa la... Me sale el archivo, pero al apretarlo me dice que no está activa la evaluación. La evaluación, ya, eso lo vamos a resolver ahora mismo. Vamos, vamos a habilitar la evaluación. No, cancelar porque primero tengo que ver si está habilitada para mostrar resultados. Vale, todavía no tiene porque es una sola. Ya, y está abierta hasta el 8 del 5. Y 8 es el sábado 8. ¿Les parece bien que está abierto hasta el sábado? Sí, profe. El sábado a las 11 de la noche se cierra. ¿La quieren tener abierta más tiempo? Déjelo hasta antes de la prueba nomás, pues, profe. ¿O hay algún problema con eso? Ya, no, para nada. A ver, en principio nuestra prueba es el calendario. Nuestra prueba es el 13, ¿no es cierto? ¿La dejo hasta el 12? Sí, profe, mejor. Ya. Entonces aquí hay que programarla. ¿Por qué no me deja entrar? Aquí sí. Hasta el... No quiere cambiar acá. Y no lo quiere cambiar. ¿Por qué no lo quiere cambiar? Si no está habilitada.
Mire, por alguna razón no la deja cambiar. Porque he puesto todo, fecha de expiración, y deja cambiar la hora de expiración. A ver, vuelvo a colocar 2300, lo acepta. Todo lo acepta. Pero esto, ¿por qué no me permite cambiarlo? Dijimos hasta el 12. Ahí está. Ya, va a estar abierto hasta el 12 del 5. ¿De acuerdo? Hay que guardar esto. Hasta el 12 del 5 hasta las 11 de la noche. Entonces ahora la vamos a habilitar. Y ustedes me dicen si acaso la pueden ver. ¿Pueden verla ahora? Ahora sí, profe. Sí, Ahora profe, sí. sí se puede. Sí se puede comenzar. Ya. Profe, ¿y sabe si la puedo abrir las veces que quiera? Claro, tú la puedes abrir las veces que quieras, pero sí, si quieres saber, entre comillas, tu nota, ¿no? O sea, tú has respondido a la prueba y quieres saber a ver cómo me fue. Y la envías, allí sí que ya no la puedes abrir nuevamente. Ya, profe. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Pero la puedes abrir en cualquier momento. En general, yo le dije, esto es una prueba de estudio, ¿no? O sea, tienen que resolverla, porque naturalmente que tienen que resolverla con Excel, ¿no? O sea, no van a estar haciendo los cálculos con una calculadora, tienen que resolverla con Excel. Entonces, en esa práctica, háganlo cuando estén con buena disposición, digamos, concentrados estudiando. Y al final, cuando ya quieran saber sus resultados, la envían. Yo no les puedo decir cómo se envía porque yo no veo la pantalla que ustedes ven. Pero quizás a lo mejor al final hay una pestaña que dice enviar o cerrar, terminar. ¿Pueden ver eso, por favor? O al comienzo o al final, supongo. Que tiene que haber una pestañita que una cosa como esta, digamos, que diga enviar Sí, la profe. prueba. Ahí dice finalizar evaluación. Ya, gracias, ese es el nombre. Porque finalizar evaluación, dice ya. Entonces, eso es lo que ustedes le hacen clic cuando quieren saber su nota, digamos. Ahora, de aquí hasta que esto se cierre, tenemos tiempo para que ustedes, por ejemplo, el lunes me pregunten. Pues, si tienen alguna duda, no hay ningún problema que yo le explique y la podamos hacer completamente aquí en la pizarra. O mirando el Excel directamente. ¿No? Un poco explicar la estructura de la prueba. Dice la ecuación, por ejemplo, tiene un intervalo. Yo aquí veo la respuesta porque a mí me pide colocar la respuesta, ¿no? Entonces, aquí la decisión es, bueno, esa ecuación tiene una raíz ¿en qué intervalo? Entre 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Y naturalmente lo que hay que hacer es o calcular la imagen en 1 y en 2 de esa función, la que define la ecuación, y ver si la imagen en 1 con la imagen en 2 al multiplicar da negativo o positivo. Cuando da negativo quiere decir que hay una raíz en el intervalo. U otra manera es graficar f de x igual 2x menos 3x y ver allí en el graficador
donde se produce un intervalo en que la curva pasa por él, dando el eje X. Y así son todas las demás, una raíz, cuántos pasos, qué sé yo. Aquí una pregunta de Newton-Raphson para una ecuación, y yo les pido la aproximación X15, o sea, hacer 15 pasos. En otros casos se pide una tolerancia, o sea, hay que calcular un error, método punto fijo. Aquí la pregunta al revés, yo lo doy el resultado y le digo en qué paso se encuentra ese resultado. Aquí otra cosa también, hacerlo con Excel. Eh, ah, y acá un problema de punto fijo nuevamente. Eso no, la prueba de ensayo. Ya. Entonces, hágala con calma y me van consultando cuando tengan dudas. Pueden escribir un correo también y yo les respondo si quieren ir avanzando para que no se queden pegados en alguna respuesta. Ya está. A ver, vamos a hacer un pequeño alto. Y volvemos. Son 10 para las 4. ¿A qué hora volvemos? ¿A las 4:10? Para seguir viendo nuestra materia. Ya, profe. Ya. Vamos a usar la grabación. ¿Qué será? Eliminar anclaje. Si lo presiono, ¿algo pasará? Ah, no, no pasa nada. Ya.
Esa es la pregunta a él. Vamos a ver qué entiendo.
un café? No te. ¿Me podría hacer un cafecito? No. Entra a clase. Ah, ya. Muy bien, hemos vuelto. Muy bien, vamos a retomar entonces nuestra clase de hoy. Grabar. Estaba grabando. Ya está. Lo que vimos recién era la forma como resolver en Excel estos dos problemas. Ejemplo 1 y ejemplo 2, ¿no? Yo lo voy a subir a esa página Excel donde tenemos desarrollados los dos ejemplos. Ahora, un segundo método se llama método de Gauss-Seidel y es una variante de la anterior que también se supone es más eficiente. Siempre se parte con un sistema de ecuaciones donde se despeja la incógnita de la misma manera del método de Jacobi, o sea, tomar las de la diagonal principal para despejar x1, x2, x3, x4, hasta xn si n son las ecuaciones. Y la diferencia con el anterior es que, dice, pero la diferencia de este método del anterior, en que todas las coordenadas del vector se reemplazaban para ser usadas y así calcular las coordenadas del siguiente vector, en el método de Gauss-Seidel, para calcular x más 1, se incorporan en cada componente las previamente obtenidas de las x anteriores. ¿Ya? Entonces, bueno, acá queda en la notación matemática de las componentes, ¿no? Queda claro, un poquito extraño de mirar y observar. Pero en la práctica uno ve que esto tiene sentido, además es muy sencillo de comprobar. Mira, aquí hay un ejemplo que es el mismo sistema anterior, donde, dado el sistema de ecuaciones, hemos despejado entonces x1, x2, x3. Y en ambos métodos ese es el primer paso, despejar x1, x2, x3. Habiendo hecho ese despeje, entonces, ahora vamos a las iteraciones. Si partimos con el vector 0, 0, 0, ese es el primer vector. Esto está hecho con una calculadora. Ya, ¿cómo se obtiene el vector siguiente? Bueno, el vector siguiente se obtiene con este x1, hay que partir de ahí de una y otra manera. Aquí reemplazaríamos el 0 en vez de x2, el 0 en vez de x3, se fijan 0, 0, x2 y x3, 0, 0.
Y finalmente resulta ser que x1 es un quinto, que es el 0,2 que está anotado allí. Ya. En el método anterior volvíamos a reemplazar 0, 0, 0 acá y 0, 0, 0 acá. En este nuevo método hay que aprovechar que ya tenemos x1 y ese x1 lo colocamos acá. En vez de colocar 0, 0, vamos a aprovechar que tenemos el x1, que es el 0,2, y ese 0,2 está puesto acá. El x2 no tenemos de antes, entonces, bueno, este debería ser un x3. Nuevamente, el despeje x2 es x3, lo copié tal como estaría pensando de ser un x3. ¿Ya? Y para ir ahora al último, ya no necesitamos usar x1, x2, x3, porque ya tenemos el x1 del primer paso y el x2 del segundo paso. Y esos son los que usamos en este tercer paso. Se van usando progresivamente los valores obtenidos anteriormente. Los valores obtenidos anteriormente. Ya está. Después viene otro ejemplo. Donde nuevamente, como saben, el primer paso es despejar la X1, la X2 y la X3. Y dice continuar en Excel. Esa es la manera como vamos a hacerlo entonces. Ahora, recurriendo al programa. Entonces vamos a ubicar dónde está acá. Este para abajo. Este también para abajo. Y lo vamos a Excel nuevamente. Y lo compartimos. Acá. Entonces, ¿dónde se nos fue el zoom? A ver si no. Acá entonces vamos a mirar. Y acá tenemos nuestro Excel para compartir. Eso lo dejé por aquí recién. Y este es un nuevo ejemplo. Gauss-Seidel para ese sistema. Tomé las dos mismas ecuaciones, sistema de ecuaciones del método anterior, ¿no? Las volví a repetir. Y en ese sentido volví a repetir el error, que este debiera haber sido un X3, sino un X2, como está puesto ahí. Ya en una versión que mañana subo, lo voy a colocar todo eso bien, correctamente puesto. Bien, ¿cómo vamos a trabajar con este método Gauss-Seidel en resolver un sistema de ecuaciones? Naturalmente tenemos que comenzar con el primer vector que nos dan 0, 0, 0 y sacamos el segundo vector, ¿de acuerdo? Entonces a ese método se calcula acá, ahí estamos, el primero, x1, 2 quintos, x2, menos 3 quintos, x3 más 1 quinto. 2 quintos, x2, o sea, 2 quintos del d, no sabe el número, sabe el número, acá, corre un poquito, ahí está. Es 2 quintos x2, y x2 es el de la línea 53 con la columna D, es D53. D53.
Menos 3 quintos x3, el x3 que va aquí, es la casilla E53, E53, más ese valor numérico constante. Entonces se entra y ahí llegamos a ese valor. Para el siguiente, aquí viene el cambio. En el método anterior volvíamos a colocar 000 acá. No, en este de acá vamos a tener que usar el x1 anterior. Es un tercio y el x1 anterior que está detrás de él es este F, F53. Más un noveno x3 y recordando que este x3 aquí está malo, o sea, en vez de D es una E. Eso es una E, ¿no? Es una E. Es 53. Ahora está reparado. Entramos y ahí tenemos el valor. Y para este próximo, no quiero que aparezca así. Ya. Para este próximo, entonces, es el 2 séptimo x1 menos 1 séptimo x2 menos 3 séptimos. Esa es la estructura que tiene. Pero no voy a usar el 000 acá, sino que voy a usar estos dos que ya tengo. Es decir, estoy usando el F y el G. El F y el G53. Y tenemos ese valor. Luego acá, bueno, estamos repitiendo el 0,2, 0,28 y menos 0,41. 0,2, 0,28 y menos 0,41. Y para este valor que tuvo un cambio... Entonces acá, yo cuando tengo estas dificultades, es más fácil hacerlo con el pad. Copiamos ahí. Este lo copiamos acá. ¿Qué pasó? Este se copia allí. Este se copia acá. Ya. Y luego tomamos toda la línea y arrastramos hacia abajo, obteniendo los valores que resultan. Eso es entonces el uso de este Gauss-Seidel. En el otro ejemplo, que también repite el ejemplo anterior de Jacobi, miremoslo. Aquí tengo despejado X1, X2, X3 del sistema de ecuación. Partimos con 0, 0, 0. ¿Cuál es el X1 siguiente del vector X super 1? Este valor se encuentra colocando en esta ecuación X2 y X3, que son D72 y E72. Eso es, D72 y E72. Acá viene el cambio, porque en el X2, que tiene esta estructura, menos 0,1 dividido por 7, 0,3 partido por 7, menos 19 partido por 7, que está acá, usamos entonces como X1 el anteriormente conseguido, y el anteriormente conseguido es este, que estoy apuntando ahora, que es el F. El F. ¿Ya? Bueno, y el X3 tiene que ser este X3 de acá, que es el E. Todo eso da el valor menos 2,7.
Y al final, usando esta ecuación, x3 menos 0,3 partido por 10x1 más 0,2 partido por 10x2 más 71.4 partido por 10, debemos entonces aquí usar el x1 obtenido en la primera iteración y el x2 obtenido en la segunda iteración. Es decir, en estas posiciones va a tener que estar este, que es el f, y luego este, que es el g. El f y el g. Ahí lo tenemos. Entramos y el número. Luego, tal como antes, acá se copia el F72, este de acá. Aquí se copia el G72, que es ese, que está en azul. Y aquí va el H72, este de acá. Y después se arrastra para que haga el cálculo. El 2,6 hacia abajo se transforma en 2,9. El menos 2,7 es 9,4. Se arrastra y se transforma en este número. Y el 7,005 se arrastra y se transforma en 7,0002. Y luego tomamos toda la línea 73 y la arrastramos completamente abajo y obtenemos ese resultado. Entonces noten ustedes que las rutinas son siempre del mismo tipo. El mismo tipo de rutina. Una vez uno aprende la rutina y la aplica a todos los ejercicios posibles, no importa la cantidad de incógnitas, siempre que coincida, ¿no? La cantidad de incógnitas ecuaciones, pero me refiero al número de ecuaciones con las cuales se esté trabajando. Si estamos trabajando con 10 ecuaciones, claro, aquí queda más largo porque hay que hacer un vector con 10 componentes y al lado del siguiente hay que colocar otros 10 componentes. La primera de anotarlo puede ser no muy sencillo. En realidad es muy largo más que ser difícil. Pero la rutina siguiente es lo mismo que hicimos recién. Y ese vector que obtenemos la primera vez lo colocamos acá en esta posición y con él vamos calculando las componentes del vector que sigue y así sucesivamente. Ya. Ese es el método entonces de Gauss-Seidel. Muy bien. Ahora queremos compartir esta otra pantalla. La del apunte. Y con ello entonces miramos lo siguiente. Esto ya apunta a tratar de tener una estimación del error que se produce al hacer esta iteración. Y acá todo esto está basado en el álgebra lineal, ¿no? En el estudio de las matrices que conforman los coeficientes en el sistema de ecuaciones lineales. Luego, si este es el sistema de ecuaciones, AX igual a B, A es la matriz de los coeficientes, esto de los A y J, es N por N, una matriz cuadrada, obviamente. Esto se puede descomponer, cualquier matriz cuadrada ustedes la pueden descomponer donde el A queda anotada como un D más un L más un U. Este es el D, el L y el U. Si uno mira acá, se da cuenta que el D es la matriz diagonal. Se toma la diagonal de A y se anota acá. Si es matriz diagonal, quiere decir que todos los otros términos son cero. Y luego se complementa con la parte inferior, que es un triángulo acá, ¿no? Con los elementos de A. Está puesto acá. Y esa es la que se llama L.
L, inferior. Y después una matriz upper, superior. ¿No es cierto? Que completa acá con los elementos de A. Allí la tenemos. O sea, en el fondo lo que se hace es tomar la matriz A y desarmarla. La diagonal, lo de abajo y lo de arriba, y después se suma todo y queda tal cual. Entonces, según la manera que uno haga un cierto despeje que aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a tener entonces la forma. ¿Cómo se consiguen ahora los vectores? Mediante el uso de matrices. X igual B es el sistema original. La matriz A se puede entonces, por la explicación anterior, hacer que se escriba como D más L más U. Ahí está la X. Y después se despeja de acá. Se despeja luego de multiplicar X por D y X por LU. S de X queda en el primer miembro y el L de U por X pasa al segundo miembro. Y lo que queda en el primer miembro es D por X. Y esa D se pasa dividiendo. Es como despejar la X de una manera muy especial, ¿no? No es que se despeje toda la X, pero algo se despeja. Y esto nos permite entonces decir que X es menos D elevado a menos 1, que es lo que corresponde a dividir por una matriz, ¿no? Por L más U, X más D a la menos 1 por B. Y eso se interpreta en iteraciones como diciendo el vector en la posición siguiente es menos D menos la inversa de la diagonal por L más U por el vector en la posición anterior. Es lo mismo arriba, pero ahora interpretado en cuanto a cómo se forma la iteración. Es decir, si uno quisiera, podría encontrar los vectores de esta manera. Tomando la matriz A, desarmándola de esta forma, colocando aquí los valores matriciales y haciendo el cálculo. ¿Ah? Eso podría ser. Ahora es un poquito más trabajoso que los métodos que vimos, ¿no? Pero se puede hacer así. Y tiene esto la ventaja que vamos a ver después, que permite estimar los errores. Ya. Ahora para Gauss-Seidel se hace algo similar, pero se despeja la X de otra manera. Se tiene nuevamente el sistema de ecuación. X igual a B. El A es D más L más U. Desarmado de esa matriz A es la suma de tres matrices. La inferior, la diagonal y la superior. O aquí está puesto diagonal, inferior y superior a lo mismo. Multiplicamos DL por X y U por X. Ahí lo tenemos. Y luego se despeja no esta X, sino que esta de acá. ¿Ya? Esa es la X que se despeja. Este X pasó restando al segundo miembro, ahí está el signo menos. Y luego el D más L pasa dividiendo. Dividir significa multiplicarlo por la inversa. D más L elevado a menos 1, D más L elevado a menos 1. Y con esta forma que tenemos, que parte de la misma ecuación, ¿no? Es la manera como uno despeja una X que le da dos características diferentes. ¿Ya? Y es de despeje, entonces, ahora se interpreta como el vector X más 1 obtenido de acá según la expresión, donde acá iría el vector anterior. Acá el vector X más 1, acá el vector anterior. Y también para este método, entonces, en vez de hacer estos reemplazos que trabajamos antes, uno podría hacerlo matricialmente de una sola vez. Por ejemplo, vector X3
tomar la matriz D, la L, sumarla, sacarle la inversa, multiplicarla por U de la superior, multiplicarla por el vector anterior, después sumarle a la diagonal la inferior, tomar la inversa y multiplicarlo por B. Ahora este método cuando exige matrices, ¿no? Porque esta negrita mayúscula son matrices, y sacar inversa de matrices no es una cosa tan sencilla. Entonces hace que este método, que a la vista parece ser muy interesante, pero para efectos prácticos, como que hay que calcular esta inversa de matrices, se hace más complejo su uso. Entonces, acá. Allí. Muy bien. Ahora, en lo que sigue, queremos ver los errores, ¿no? Los errores cometidos cuando uno trabaja ya sea con método de Gauss o el primero de Jacobi, Gauss 6 de los segundos y primero de Jacobi. Y los errores entonces siempre se interpretan como una diferencia entre un valor conocido y un valor aproximado. Esa es la esencia del significado de un error. En el caso de una variable, el error se mide por la diferencia numérica, o sea, la resta entre dos números. La resta entre dos números nos da un sentido de la aproximación que ellos miden. Ahora, acá hay vectores. Hay que ver una manera entonces de decir cuándo ese acercamiento de vector se va achicando para que haya un error cada vez menor. Y la forma de tratar esos errores clave es restar vectores. Pero hay que restar los vectores de alguna manera que tenga significado, entonces, esa resta para efectos de poder calcular el error. Ya. Entonces, la diferencia entre dos vectores X y X, bueno, aquí los vectores están puestos con negrita, ¿no? Entonces, un vector X negrita menos un vector Y negrita, habría que calcular la distancia entre ellos. Y en vectores hay varias maneras de encontrar la distancia. ¿Ya? Y la distancia pasa entonces por encontrar el largo de un vector, lo que se llama la norma de un vector. Si ustedes recuerdan el caso de álgebra lineal, bueno, la norma de un vector, la que se trabaja esencialmente esta que se llama norma euclidiana. ¿No? Esta de la raíz cuadrada, ¿no? La distancia entre dos puntos era x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y al cuadrado más z1 menos z2 al cuadrado, etc. Pero hay otra forma de determinar o definir la norma de un vector. Una de ellas es la que se llama la norma 1. Simplemente toma las componentes del vector en valor absoluto y la suma. Esa voy a entender yo como una norma 1 de un vector. La otra es la euclidiana, la más conocida. Esa se llama norma 2. Y otra que se llama norma infinito, que simplemente toma los valores absolutos de las componentes del vector y se queda con la más grande y dice, esa es la medida del vector. Eso se llama la norma infinito. Y para matrices, bueno, allí, si bien es cierto, en un vector hay componentes y son todos horizontales, aquí hay en la matriz componente horizontal y vertical. Entonces hay una forma de determinar la medida de una matriz como esta que se asemeja a la euclidiana, que es tomar las componentes al cuadrado, como están aquí, sumarlas y obtener la raíz cuadrada de toda esa suma. Esta es la llamada
norma F. Después hay otra que dice, bueno, mire, si usted quiere conocer cuánto mide una matriz, haga una suma sobre las columnas. Por cada columna haga la suma en valor absoluto de los valores. Y quédese con la más grande. Y otras también sobre fila, o sea, sume los elementos de la fila de la matriz. Tome la fila, sume los elementos, siempre en valor absoluto, o sea, sin signo, y quédese también con la más grande. Esas son las maneras de calcular las normas o las medidas de las matrices. Eso, que se vaya a ver. Y ahora vamos a ver en específico el efecto que tienen estas matrices sobre saber, en primer lugar, si cuando estamos trabajando con un sistema va a ser posible encontrar una solución. O sea, predecir si el sistema tiene una solución mirando lo que es muy sencillo. Una propiedad que para la matriz cuadrada, recuerden que esta matriz A de los IJ son los coeficientes en el sistema de ecuación. Esta matriz se dice que es diagonalmente dominante estricta si a cada fila el valor absoluto del elemento ubicado en la diagonal es mayor que la suma en valor absoluto de los demás elementos de la fila. En el ejemplo vamos a ver claro eso. El ejemplo viene a continuación. Pero aquí resaltamos primero la consecuencia de esto. Un sistema de ecuaciones de tal forma que A, la matriz de los coeficientes, es una matriz diagonalmente dominante estricta, entonces el sistema tiene solución única independiente del vector de partida. O sea, es una forma muy sencilla de saber de antemano si hay solución. ¿Cómo se mira esto de lo diagonalmente estricto? Tomemos un sistema de ecuación 3×3. La matriz de los coeficientes es 4, 2, 3. 1, 2, 0. No, 1, 0, 2. Porque aquí el X2 no está. 1, 0, 2. Y 3 menos 5, 3. 3 menos 5 y el X3, que es un X3, tiene coeficiente 1. ¿Ya? Bien. Entonces, esta no es una matriz diagonalmente estricta, ya que no cumple la propiedad en la segunda fila. O sea, el elemento en la diagonal tiene que ser estrictamente mayor que la suma de los elementos que la acompañan en la fila, que corresponde a esa posición de la diagonal. Pero claramente el 0 no es mayor que la suma de 1 más 2, que es 3. Lo que tenemos puesto acá. Pero si ahora intercambiamos las filas en A, ¿ya? Permutamos las filas, lo que evidentemente no altera o no afecta la resolución del sistema, porque sabemos que cuando uno tiene un sistema de ecuación y cambia las ecuaciones de posición, la primera, la segunda, la tercera, el sistema no cambia la solución, evidentemente. ¿Qué cambio hemos hecho aquí? Hemos tomado 4, 2 menos 1 y hemos cambiado la segunda con la tercera fila. La segunda con la tercera. Al hacer ese cambio, ¿qué pasó en la diagonal? El 4 es mayor que la suma en valor absoluto del 2 y el menos 1, porque acá lo tenemos, ¿no? 4 es mayor que 2 sumado con menos 1, que es 3. El 5, en valor absoluto, el elemento de la diagonal en la segunda fila, es mayor que la suma de 3 más 1, que es 4. Y acá, el elemento en la diagonal es mayor que la suma de los elementos en la fila que contiene a ese elemento en la diagonal.
2 es mayor que la suma de 1 más 0. Eso quiere decir entonces que el sistema escrito en este orden, donde estas dos ecuaciones se intercambian, entonces es un sistema de ecuaciones que va a tener solución. Va a tener solución necesariamente. Ya. Ahora esto de acá tiene que ver con los errores. Y eso lo vamos a ver la próxima vez, ¿no? Para no avanzar demasiado. Bueno, quedan un par de láminas, ¿no? Aquí esto es bastante corto después de poder explicar. Pero es esencialmente eso. La manera como vamos a encontrar los errores en estas aproximaciones vectores por vectores a la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, con esta materia, llegaríamos hasta acá, porque si no vamos a avanzar demasiado, y mientras no hayamos resuelto el problema de la prueba, 1, entonces seguir avanzando y usted sin estudiar no es muy valorable, ¿no? Entonces, si alguna situación sucede respecto al cambio de la semana de receso, y ustedes lo saben, por favor me colocan un correo. Y ahí reprogramamos nuestra primera prueba. Y también queda en pie el ofrecimiento que si ustedes necesitan una clase extra para poder repasar algo, revisar algo de los apuntes 1 y 2, que son los que estamos considerando para la prueba 1, me lo pueden también hacer ver. Que quisieran tener otra sesión de ejercicio o, por ejemplo, algo bien sencillo, que el día lunes, cuando tenemos nuestra clase de ejercicio, la hagamos doble, si es que es necesario. Y tener entonces más tiempo para poder practicar todas estas cosas. Le insisto, ¿no? Han visto ustedes que cada vez que queremos resolver problemas, recurrimos al Excel. Entonces traten de hacerse lo más familiar posible con el uso de esa hoja de cálculo que se llama ese programa. Y con eso van a tener todo adelantado. ¿Alguna consulta? ¿No tienen consultas? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces. Nos veríamos el lunes. Ya, profe. Ya está, que esté muy bien. Y no se olviden de decirme si es que algo sucede con la petición que están haciendo ustedes a la escuela de Chao Francisca, que me dicen chao. Que están respecto del cambio de semana de receso. Hasta el lunes entonces, en principio. Hasta el lunes. Ya, profe. Chao, chao.